Si de alguna forma podemos ser de bendición o simplemente animarles, será nuestro gozo. Hablan conmigo sus Biblias y voy a tener el atrevimiento de predicar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno, tu bondad es infinita. Señor, y sabemos que eres bueno porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz. Si en algún momento dudamos de tu bondad, solamente debemos mirar a Jesús suspendido entre el cielo y la tierra por nuestros pecados. Pero también vemos tu bondad en que nos proveíste tu palabra, Señor. Esta es tu misma palabra. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo tu palabra. Estamos escuchando tu voz, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, abre nuestro ser, a que tu palabra tenga un efecto en nuestras vidas. Y que no solamente veamos para ver qué forma vamos a escuchar Isaías 6, sino que podamos verte a ti a través de Isaías 6, Señor. En tu nombre Jesús oramos. Amén y amén. La centralidad en el Evangelio en la vida del creyente, hermanos, yo creo que estoy convencido que es una de las necesidades primordiales de la iglesia y por eso cuando me hablan de este tema, para mí es un gozo y es una prioridad poder participar en él, porque al final, hermanos, Dios es glorioso.
formadas por el Evangelio cuando vemos aquello que es más glorioso, que es Cristo. Solamente estamos dispuestos a seguir llamados que son contrarios a lo que deseamos para nuestra vida cuando seguimos algo que es más glorioso que nuestros planes, que es Cristo. Vamos a ver aquí que el profeta Isaías nos presenta el momento en su vida donde su vida fue transformada y donde fue llamado a un ministerio que nadie quiere, hermanos. Yo he escuchado a muchachitos jóvenes que me dicen, yo creo que Dios me está llamando a ser Piper. Todo el mundo quiere ser Piper, pues claro. El ministerio de Isaías era un ministerio de predicar para que el corazón de Israel fuera endurecido. Pero porque había visto la gloria de Dios estaba dispuesto a hacerlo. Y para que el Evangelio sea central y nos sometamos completamente, hermanos, al Señor y a la realidad de que el Evangelio nos transforma, tenemos que ver la gloria del Señor. Y tenemos que buscar y decirle y clamarle al Señor, muéstrame tu gloria. Así como Moisés decía, de aquí no nos vamos si tú no estás con nosotros. Yo no voy a caminar mi vida si el Señor no la está caminando conmigo. Y queremos ver la gloria del Señor. El libro de Isaías comienza, los primeros 5 capítulos, con el profeta trayendo juicio contra Israel, contra el pueblo de Judá. Está diciendo, juicio va a venir porque ustedes no están confiando en mí y van a recibir juicio, hermanos. ¿Y qué sucede? El pueblo de Dios no cambia. Porque al final, hermanos, la advertencia de juicio no cambia a nadie. Tú puedes matarte predicando juicio y eso no va a cambiar a nadie. Tú puedes predicar juicio para entonces decirle, eres librado del juicio a algo mejor, la gloria de Dios. Predicamos el juicio, no estoy diciendo que no prediquemos el juicio, no diga a nadie, el pastor Mercado dijo y que no se predica juicio. No, hermanos, la Biblia dice que se predica juicio, pero a veces solamente decimos juicio, 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 y eso no salva a nadie. Temor no salva a nadie. Tenemos que apuntar al juicio para decir, mira lo que libra del juicio, algo glorioso, algo mejor. No vamos a Cristo solamente porque nos libra del Cristo, nos vamos a Cristo porque Él es glorioso. Y el profeta está diciendo, mírenme a mí, Israel está siendo advertido del juicio y no ha cambiado. ¿Por qué yo pude cambiar? ¿Por qué yo pude decir, heme aquí, Señor? Y la razón es porque vio la gloria de Dios. Solamente vamos a vivir centrados en el Evangelio, hermanos, cuando vemos la gloria del Señor. En los primeros 5 capítulos de Isaías vemos el juicio que ha de venir. En el capítulo 6 vemos la gracia que triunfa en la vida del profeta y que muestra la esperanza que hay para el pueblo de Dios, en que Cristo es el verdadero Israel y nosotros seremos parte de ese pueblo. Así que leemos la palabra del Señor, la parte más importante de lo que vamos a hacer en este tiempo. Esta es la palabra de Dios. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tomó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y he quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien pero no entendáis, mirad bien pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos,
entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una 10ª parte en ella, y esta volverá a ser consumida como el terebinto o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortada. La simiente santa será su tronco. Esta es la palabra de nuestro Dios. Agustín, hace 1500 años atrás, en un sermón, dijo algo que es importante que los cristianos entendamos, que lo que Dios desea que sea nuestra respuesta a su gracia es un corazón enamorado, capturado hacia Él. Lo que Dios desea que sea nuestra respuesta a su gracia es un corazón que está completamente capturado y enamorado de nuestro Señor. Si tu corazón se encuentra frío a las verdades del Evangelio, si tú puedes escuchar la realidad de que Cristo tomó tu lugar en la cruz y eso no hace que tu corazón se mueva de alguna manera, Dios tiene que actuar en tu vida. Y la solución para tu problema es que Dios derrame más gracia en tu vida. Y eso es lo que Isaías está diciendo aquí. Mira el corazón del pueblo de Israel, reciben advertencias de juicio y viven como si nada hubiese pasado. Y yo estaba en el mismo lugar de ellos. ¿Qué sucedió? Dios derramó de su gracia para ablandar su corazón y verlo a Él como aquello más glorioso, más necesitado, más bendito, más bello, más hermoso. Lo que sucede, hermanos, es que en muchas ocasiones no hemos visto a Dios. Vivimos en nuestras iglesias y como Israel pensamos que la religión es ver a Dios. Pensamos que actuar, que estar en una cultura es ver a Dios. Y la realidad es, hermanos, que nuestras vidas no van a ser transformadas, no van a ser capturadas si no vemos a Dios. Si usted me pregunta, ¿qué es lo más que yo deseo en este mundo en un aspecto terrenal? ¿Qué es lo que yo más deseo? Hablando terrenalmente, es que mis hijos conozcan a Dios. Esa es mi mayor oración, mi oración más profunda. Es aquello que deseo más profundamente, que mis hijos conozcan a Dios. Que esta bendición no se quede en esta generación, sino que pase a la generación de ellos de una manera que sean capturados por la gloria del Señor para que la pasen a la próxima generación y a la próxima generación. Y muchas veces yo creo que cometemos un error al discipular personas que lo que queremos es darle información. Hermanos, la información es importante. Pero yo puedo darle catecismo a nuestros hijos, a mis hijos. Y puedo hacerlo completamente que conozcan hasta el idioma original, enseñarles en el griego. Y yo quiero que ellos conozcan la escritura de esa forma, hermanos. Pero tengo que enseñarles y modelar con mi vida que Jesús es aquello más preciado, que no hay nada que deseo más, que no hay nada más hermoso en esta vida. Tengo que mostrarle con mi vida cuando estoy viviendo con ellos que me ven de mañana, tarde y noche. Y para eso, para poder hacer eso, necesito ver la gloria de Dios y tengo que desear que ellos clamen al Señor y digan, Señor, muéstrame tu gloria. Porque si no vemos la gloria del Señor, hermanos, no vamos a poder vivir vidas centradas en el Evangelio. Porque no vamos a ver la necesidad, no vamos a ver lo fundamental que es que Cristo sea el que nos transforme. Me invitaron a una conferencia en unos meses y no es seguro, pero puede ser que sea en Cabo San Lucas. Algunos tenemos que sufrir por el Evangelio, hermanos. Y el tema es discipulado en el matrimonio, el tema que me asignaron. Y es interesante que pensando, porque muchas veces si fuera a pensar en cómo discipular a mi familia, rápidamente pensamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué currículo le voy a enseñar? ¿Cuántas veces al día vamos a tener altar familiar? Y tenemos todo este programa de cosas que tenemos que hacer
que hermanos, no quiero decir que no son importantes, pero si todo eso lo hacemos sin el fin de ver cuán glorioso es Jesús, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y si aquel que está enseñando o está haciendo en este momento el profeta de Dios aquí es Isaías, o la persona que está enseñando, y aquí si somos padres, esposos, estamos llamados a enseñar. Para poder enseñarle, tenemos que ver la gloria del Señor. Así que para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, para que el Evangelio sea central, tenemos que primero ver la gloria de Dios. Vamos a ver 6 puntos, y para aquellos que les gustan las cositas un poquito técnicas, porque a veces ayer me dijeron, adiós, hiciste un sermón de más de 3 puntos. Hermano, uno hace un sermón de lo que el texto te dice. Y este texto tiene una estructura, para aquellos que les gustan cositas un poquito más técnicas, caística. Y cada punto sale de la estructura caística, que es una estructura que va así como una pirámide, y el punto central es como el punto fuerte de un sermón, de ese sermón caístico. Vamos a ver estos puntos. La gloria nos humilla, la gloria nos santifica, la gloria nos envía, la gloria nos transforma y la gloria nos da esperanza. Punto número 1, que luego nos va a apuntar a estos otros 5 puntos, es la gloria de Dios. Cuando vemos la gloria del Señor, hermanos, ningún precio es alto a pagar. Vemos la muerte de un gran rey. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, y la orla de su manto llenaba su templo. Usías fue tuvo un reinado poderoso. Estaban entrando en momentos difíciles luego de la muerte de Usías, porque estaba la cercanía de Asiria, que estaba como que rondando en el área. Israel y Judá, que ya se habían dividido en 2 reinos, especialmente aquí está hablando a Judá, mostraba una fe externa religiosa, pero para ellos Dios no era real, porque no estaban confiando en Dios para su salvación. Y nos muestra en 2 de Crónicas 26:16 que Usías llegó a ser un rey fuerte, pero su corazón se volvió orgulloso, y dice que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Lo que muestra es que el reino de Judá estaba teniendo prosperidad material o física, pero estaban muertos espiritualmente. Isaías 8 nos muestra que nunca juzgamos el favor de Dios a nuestras vidas por las cosas materiales o físicas que tenemos. Siempre lo hacemos a través de lo que dice la palabra de Dios y si estamos siendo fieles a la palabra del Señor. Así que en la muerte de este rey poderoso, lo que el texto no quiere decir fue Isaías vio a un rey más glorioso. No hay ningún rey que se compara con este rey que parecía que era poderoso. Isaías en ese momento, las puertas, las ventanas del cielo se abrió para que él pudiera ver algo más glorioso y ve al rey, el rey reinando en su gloria. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba su templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Yo puedo pasar toda la tarde en esta parte del texto, explicando los diferentes puntos, los serafines, el Dios 3 veces santo. El punto del texto es la abrumadora gloria de Dios. Ese es el punto del texto. El punto del texto es, cuando Isaías vio esto, quedó asombrado por la abrumadora gloria de Dios. Oh, hermanos, cuando vemos la gloria del Señor, es evidente que es la gloria de Dios porque es abrumador. Es algo que va a completamente transformar lo que somos. Seres angelicales, hermanos,
tienen que cubrirse en la presencia de este Dios 3 veces santo. Y lo que quiere decir 3 veces santo rápidamente es que Él es verdaderamente santo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es santo? Que es diferente a nosotros, que es perfecto, que no hay nada erróneo en Él. Seres angelicales, serafines, tienen que cubrirse. Seres que no han cometido pecado tienen que cubrirse ante el Dios Santo. Porque lo que está queriendo decirle no es que Dios es este ser en una línea de seres y Él es el más grande. Lo que está diciendo es, los serafines son una oruga comparada con Dios. Él es tan glorioso que todo ser creado no se compara sobre Él. Y cuando vemos la gloria de Dios entendemos eso. Cuando vemos su gloria, su majestuosidad, su perfección moral. No hay nada incorrecto en Él. No puede obrar en forma errónea. El problema es que en ocasiones no vemos su gloria. Este es el problema de Israel. En el capítulo 4, verso 12 dice, en sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino. Y no contemplaban las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. ¿Tú sabes de qué estaba hablando Isaías en el capítulo 4? Que no veían las obras de sus manos. No estaba hablando de los impíos, estaba hablando del pueblo de Dios. El juicio del Señor comienza por su casa, hermanos. Y por eso la iglesia debe estar constantemente diciendo, Señor, tenemos que verte. Tenemos que verte. No es acerca de hacer algo, es acerca de ver tu gloria. Una de las cosas que me anima de este texto, hermanos, y voy a hacer un paréntesis, nos muestra la constante adoración que hay a Dios en los cielos. Constante adoración. Lo vemos a través de la Biblia. En momentos en la Biblia se abre una ventana y vemos los cielos. ¿Y qué está sucediendo? Adoración a Dios. Lo vemos en Apocalipsis, al Cordero inmolado. Por eso cantamos canciones que tienen a Cristo, porque estamos practicando lo que vamos a hacer por una eternidad. ¿De qué están cantando en los cielos? Están cantando acerca de Cristo. ¿Y qué queremos cantar ahora? Acerca de lo que vamos a cantar en el cielo. Pero una de las cosas que me anima, hermanos, cada domingo, cuando yo voy a llegar a la iglesia, yo quiero llegar y yo no necesito que nadie me diga, vamos a adorar al Señor. Yo necesito que nadie me diga, hermanos, anímate para adorar al Señor. Yo debo llegar ya con una actitud de decir, vamos, toca el instrumento, el que sea, si es sin instrumento como lo hagan, vamos a comenzar a cantar. No puedo esperar a unirme a los cánticos celestiales junto al pueblo de Dios. No puedo esperar, porque Dios nos ha llamado como comunidad. Lo que pasa es que tenemos una visión bien individualista del tiempo de adoración. Pensamos que es acerca de mí en ese momento, ¿no, hermanos? Estamos juntos levantando cánticos al Señor y uniéndonos a los cánticos celestiales. Oh, yo no puedo esperar que sea mañana a las 3 de la tarde. Voy a haber dormido quizás 8 horas en 3 noches y no puedo esperar estar junto a los santos que Dios me ha llamado a estar y cantar cánticos al Dios 3 veces santo. No puedo esperar. Montarme en el avión esta noche va a ser un gozo porque voy a llegar a cantar con ellos y a unirme al coro celestial. No es un sacrificio venir a la iglesia, es un gozo. Porque ahí vemos la gloria de nuestro Señor. Así que el punto es la abrumadora gloria de Dios, que la tierra, hermano, está llena de su gloria. Lo que pasa es que no tenemos ojos para ver su gloria. Mi pregunta es, ¿en algún momento de tu vida has visto esta gloria? Y vamos a ver en el texto cómo podemos saber si hemos visto esta gloria. Por la reacción del profeta. Punto número 2, para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos que primero ver la gloria de Dios. Punto número 2, la gloria nos hace humildes. La gloria de Dios nos hace humildes. Vemos a este profeta desesperado. Entonces dije, verso 5, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos.
Lo que Isaías está diciendo, este fue el momento que por primera vez adoré a Dios. ¿Y cuándo fue que adoré a Dios? Cuando comprendí que soy un pecador. Cuando comprendí mi condición, dije, ay de mí que no he sido consumido, es la misericordia del Señor. Como el profeta decimos, por la misericordia de nuestro Dios no hemos sido consumidos. Eso es razón suficiente para ser adoradores de nuestro Dios. Y eso nos debe hacer crecer en humildad. La gloria de Dios nos muestra lo pequeño que somos. Tenemos una visión muy alta del ser humano, hermano. El ser humano fue creado a la imagen de Dios. No, tampoco queremos irnos al otro extremo que no valemos nada. Pero tenemos que tener una visión correcta de que aquí el centro de todo esto es Dios. Y nuestras vidas se someten a Él cuando vemos su gloria, hermanos. Tuve el privilegio hace, creo que fue como un mes y medio. Ahora mismo mi calendario, yo no sé ni qué día vivo, hermanos. De estar con el pastor John Piper en Argentina. Y pasé 2 días con él. Y fue un privilegio poder predicar junto a él. Todavía no entiendo por qué pusieron a un hombre que no sabe pronunciar las R a traducirle a John Piper. Pero yo sé por qué Dios me envió allí. Dios me envió allí a ver un hombre que ha visto la gloria de Dios. Es evidente, hermanos. No es un show lo que ese hombre hace. Para él, Cristo es lo más preciado. Y eso afectó mi vida. Yo quiero estar rodeado de más personas que han visto la gloria de Dios. Para que mi vida sea afectada por eso. Hombres humildes. Hombres que se pueden reír de ellos mismos. No piense que lo que pasé con Piper fueron todos tiempos así de comunión, así de hablar de cosas. Nos reímos, hablamos de cosas triviales. Hermano, si usted pasa algún tiempo conmigo, se va a reír. Ese es mi don espiritual. Vamos a comer y vamos a reír. Pero vamos también a compartir de que Dios se ha mostrado en su gloria en nuestras vidas. Necesitamos esos momentos, y no es solamente un momento en tu vida, necesitamos vez tras vez ver la gloria de Dios para recordar, ay de mí. Pero eso nos santifica. Ese momento donde vemos la gloria de Dios y vemos nuestra pecaminosidad, es el momento que nos santifica. Para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos primero que ver la gloria de Dios. Punto número 3, la gloria nos santifica. El profeta es limpiado. Nos muestra su gloria, nos muestra nuestra condición, nos limpia. Porque sin ser limpios no podemos ver claramente la gloria de Dios. Verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca, y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y has quitado tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Porque lo que tengo son 45 o 50 minutos, y quiero cubrir todo el capítulo. Voy a ver que voy a tener que ir por los puntos bastante rápidos, pero el punto de eso, esto lo que simboliza es el trabajo de Cristo en la cruz. Es el trabajo de limpiar a un pecador. Este carbón encendido simboliza el trabajo de Cristo en la cruz. Vea el proceso. El proceso de ser limpiados por nuestro Señor no comienza viniendo nosotros y diciendo, Señor, estoy limpio, acéptame. Comienza Dios actuando en nosotros, mostrándonos su santidad y su belleza, para entonces nosotros reconocer que somos pecadores, para entonces Él limpiarnos con su preciosa sangre, purificarnos. Dios no nos muestra su gloria para entonces no transformarnos. Cuando Dios nos muestra su gloria, nos va a transformar. Y nos va a limpiar de nuestro pecado. Hermanos, y eso hace que sea más glorioso. ¿Quién es el que limpia aquí, hermano? Es Dios el que está limpiando. No nos autolimpiamos. Y nuevamente, eso hace que Jesús sea más glorioso. Él tomó la iniciativa de tomar nuestro pecado en la cruz y toma la iniciativa de santificarnos para que podamos ver su gloria y experimentarlo cercanamente. Gloria a nuestro Señor. Para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos que primero ver la gloria de Dios. Punto número 4.
la gloria nos envía, hermanos. Y este es el punto que el texto está llegando. Dios nos limpia, pero Dios nos limpia y nos envía. Verso 8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? No es que Dios no sabía a quién iba a enviar, hermanos. Dios ¿a quién voy a enviar? Dios está interactuando de una manera humana por su condescendencia con nosotros, con el profeta. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. A veces ese texto lo ponemos como que, heme aquí, soy yo un héroe de la fe. No, hermanos, llegamos a este punto de heme aquí porque Dios ha hecho unas cosas antes en la vida del profeta. Dios ha trabajado de una forma donde lo único que él puede hacer es decir, heme aquí, Señor. No tiene otra opción, porque está derretido por la gloria de Dios. Y el punto es, el profeta hace lo que Dios le pida. Para llegar a ese punto que decimos al Señor, Señor, lo que sea, Dios tiene que mostrar su gloria. Y tenemos que ser capturados por la gloria de Dios. Cuando vemos su gloria, hemos sido limpiados por su gloria, respondemos al llamado del Señor, no importando a lo que Él nos llame. Verso 9, y Él dijo, ve y di a este pueblo. Hermano, estos para mí son de los textos más difíciles de leer en la Biblia. Escuchad bien, pero no entendáis. Mira bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y se curado. En verdad, cuando yo leo eso a veces digo, pero no es el propósito que la gente se arrepienta, no es el propósito. Y este texto está diciendo, predícales, pero asegúrate que no se arrepientan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con este texto? Y tenemos que ver a los fariseos con las parábolas que Jesús les dice, les hablo de esta forma para que no entiendan. Es una comisión extraña, es un mensaje que dice que no salvará a esta generación. La realidad es, hermanos, que Dios es un Dios que su plan es lo importante. Y aquellos que han visto la gloria de Dios, entramos en el plan de Dios. Y el plan de Dios, ¿sabes cuál es? El plan de Dios es su gloria. El plan de Dios es que Él sea glorificado. Y de una forma que, hermanos, tenemos que decir con todo el cuidado del mundo. No podemos decir esto que voy a decir como si estuviésemos diciendo cualquier cosa. Porque estamos hablando de la eternidad de personas. Pero hay una realidad que Dios es glorificado al salvar a pecadores y Dios es glorificado al traer juicio a pecadores. Y eso en este lado de la eternidad lo tenemos que decir con cuidado, pero eso hace que para aquellos que hemos sido por la gracia del Señor partícipes de ver su gloria, la hace más gloriosa todavía. O que nunca ese conocimiento nos haga sentir superiores a aquellos que no. Que nunca digamos, mira Israel. En 1 Corintios capítulo 10 nos dice claramente, mira el ejemplo de Israel para que no te suceda a ti. Mira a Israel para que tú no termines como ellos. Endurecidos con toda la verdad frente a ti. 2 Corintios 2:15 dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden, pero unos olor de muerte y para otros olor de vida para vida. Así que hermanos, el punto de esta parte del texto es decir, Isaías dice, Señor, Él le dijo, heme aquí antes de saber la comisión. ¿Por qué? ¿Por qué Isaías estaba dispuesto a hacer eso? Porque había visto la gloria del Señor. Hermanos, en mi casa utilizamos una palabra. Y no estoy diciendo, ¿verdad? Yo antes de ser pastor tuve una carrera de consultoría en sistemas, soy ingeniero industrial, exitosa financieramente, no nos faltaba nada y decidimos, porque el Señor nos llamó y vimos su gloria, venir al ministerio.
Y digo venir porque mi esposa es tan partícipe apoyándome como yo soy al liderar yo la congregación. Y una de las palabras que utilizamos, hermanos, no utilizamos es sacrificio. Esto no es un sacrificio. Que mi esposa se quede en su casa, en nuestra casa, con los niños, y yo venga acá, no es un sacrificio. Servir a Dios no es un sacrificio. Servir a Dios es un gozo. Es un privilegio. Cuando hemos visto la gloria del Señor, es un gozo. Nos hacemos nosotros los mártires al decir, no, sí, estoy sacrificándome. Qué sacrificio venir acá a comerme la empanada y un dedito ahí. Qué sacrificio. Qué difícil mi vida. Qué complicada. No, hermanos. Servir a Dios es un gozo. Y la única forma que se convierte en un gozo cuando hemos visto la gloria de nuestro Dios. Se convierte más preciado, se convierte más deseado. Es lo que hemos sido llamados a hacer. Así que para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas tenemos primero que ver la gloria de Dios. Punto número 5, la gloria que nos transforma. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Isaías crea un corazón por su pueblo. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a predicar para que no se conviertan? Lo que muestra esto es la transformación en la vida de Isaías al verdaderamente ver la gloria de Dios. Porque si solamente la gloria de Dios hace que pensemos que vimos a Dios y el resultado sea humildad. Cuando el resultado de pensar que vimos a Dios es orgullo, realmente no vimos a Dios. No vimos a Dios. Cuando el resultado es decir, en lugar de hasta cuándo es, pero ¿cómo esa gente no entiende lo que yo entiendo? ¿Cómo esa gente no tiene el conocimiento que yo tengo? Porque si yo lo tengo, mira todo lo que yo he hecho para que tener este conocimiento. Cuando el resultado es ese, has visto cualquier cosa menos la gloria de Dios. ¿Qué hace diferente a Isaías? ¿Por qué Isaías puede tener un corazón para su pueblo? ¿Por qué Isaías no dice, solamente me salvo yo y los demás que se fastidien? ¿Está bien decir eso, fastidiarse? No, ya lo dije. ¿Qué hace diferente a Isaías? Isaías entiende que no es nada en él, que es la gracia del Señor que le mostró su gloria. Y eso le da un deseo de que otros experimenten lo que él ha experimentado. De una manera humilde. Y la respuesta de Dios es, Isaías, la realidad es que yo reino en salvar como te mostré mi gloria, pero reino también en juicio. Y él respondió, hasta que las ciudades destruidas estén destruidas y sin habitantes, la casa sin gente, la tierra completa desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una 10ª parte en ella. Dios describió la caída de Judá. El punto es, si Isaías 1 al 5, al proclamarle juicio, no hace que se arrepientan, necesitamos desesperadamente ver la gloria de Dios. Eso solamente va a hacer que nuestras vidas, nuestros corazones sean transformados de meramente vivir una religiosidad, que era lo que Judá estaba viviendo, a realmente ser capturados por algo mayor, por la misma gloria de nuestro Señor. Hermanos, no vamos a cambiar, no vamos a ser sentados en el Evangelio, no vamos a renunciar a las cosas que deseamos hasta que no vemos la belleza de nuestro Señor. Y por último, para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos primero que ver la gloria de Dios. Es la gloria que nos da esperanza, un humilde remanente.
pero aún quedará una 10ª parte en ella, y esta volverá a ser consumida. Pero el terebinto o la encina, como el terebinto o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortada, la simiente santa será su tronco. Hermanos, Dios juzga, pero Dios siempre trae gracia. Él está diciendo, Isaías, este es el plan para Judá. Tú vas a predicar hasta que juicio venga sobre ellos. Y cuando pareciera que van a sobrevivir 10%, juicio volverá sobre ellos, pero solamente quedará uno. Y ese uno será un humilde. Dice, la simiente será su tronco. Oh hermanos, ¿de quién está hablando aquí Isaías? Está hablando de Jesús. Él es la esperanza. En medio del juicio, nuestra única esperanza es Jesús. Lo que está diciendo es, Jesús es el verdadero Israel. Y solo los que estemos en Él, no caeremos en el juicio. Hermanos, tenemos un Dios glorioso. Y al verlo a Él, decimos, heme aquí, lo que sea, te damos, Señor. Voy a leer una parte de un pastor que se llama Ray Orland, que está hablando de este texto y dice, si tu corazón no salta al escuchar de la gracia de Dios en Cristo, lo que necesitas es más gracia. Nada más puede salvarte de tu estado de muerte. Por tanto, teme por el endurecimiento de tu corazón por sobre todas las cosas. Ten cuidado de la rigidez, ingratitud, un espíritu demandante. Ten cuidado de un corazón duro que nunca está satisfecho. Ten cuidado de excusas para no creer. Ten cuidado de pensar cómo el sermón aplica a otros. Dios ve tu actitud al escuchar la palabra de Dios. Cuando recibes la palabra de Dios, Él desea que tengas la capacidad de responder a ella al ver la gloria de Jesús. La pregunta es, hermanos, ¿qué vio Isaías que transformó su vida? Pero le voy a mostrar más específicamente cuál gloria de Dios. En Juan 12:41 dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Y ese texto está hablando, Isaías en ese momento, cuando se abrieron los cielos, vio a Jesús. Fue transformado porque vio a nuestro Señor. Oh hermanos, vemos a Jesús en las Escrituras, no podemos ser igual. Esa es la centralidad del Evangelio. Cuando las Escrituras son abiertas, nuestros corazones son expuestos a la gloria de aquel que es glorioso sobre todas las cosas. Es perfecto, es santo, es preciado, es deseado, es hermoso. Él es a quien vemos, hermanos, y Él hace que el Evangelio se haga central sobre todas nuestras cosas. Isaías fue transformado, ¿por qué? Porque vio a Jesús en toda su gloria. Hermanos, pero usted sabe que nosotros tenemos una ventaja sobre Isaías, porque en ese momento Isaías no entendía todo. Nosotros tenemos la revelación completada. Nosotros sabemos que ese que estaba en el trono dio su vida por pecadores para salvarles. Hemos visto una gloria mayor. No podemos ser igual, hermanos. No podemos. Nuestras vidas, si hemos visto la gloria de Jesús en la faz, la gloria de Dios en la faz de Cristo, no podemos ser iguales. Termino con esto, hermanos. Cristo es la gloria de Dios. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria. Segunda de Corintios 4:5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Cristo. Lo que está diciendo es, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y Dios es el que dice en nuestros corazones, como hizo en el corazón de Isaías, que resplandezca la luz del Evangelio por medio de la faz de Cristo en nosotros. Oh, si no has visto esto, clama a Dios que te muestre su gloria. Hermanos, a través de la Biblia, lo que vemos son seres humanos, pecadores, que fueron transformados porque vieron la gloria de Dios. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Moisés,
que dijo, sin ti no voy. Pedro negó a Jesús, vio a Cristo glorificado y dio su vida por él. Juan murió en Patmos porque vio la gloria del Señor. Pablo vio a Jesús en Damasco y fue transformado. Y lo voy a dejar con una última visión de alguien que vio a Jesús y fue transformado. Quizás no es el más famoso de la Biblia, pero tiene un efecto significativo en mí, Esteban. Hechos 7:55. Oh Señor, ayúdame a hacer eso si un día me toca vivir esto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esteban vio lo que Isaías vio y por eso podía dar su vida por el Señor. Si hay algo que no queremos dar por el Señor es porque no hemos visto con suficiencia la gloria del Señor. ¿Dónde encuentro esa gloria? Y con esto termino. Y estoy haciendo algo que le digo a los predicadores que nunca digan, que dicen que estoy terminando y sigo hablando. ¿Dónde encuentro esa gloria? ¿Dónde la encuentro? El texto nos dice, un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Dónde estaba Dios? Donde siempre Dios habita. Dios habita en su templo. A través de la Biblia vemos esto, que Dios interactúa con los seres humanos en su templo. Podemos ver que el Edén era un templo, el tabernáculo era un templo, Sinaí era un templo. Jesús era el templo cuando vino a la tierra. Oh hermanos, no tomemos esto ligeramente. En el Nuevo Testamento, la iglesia es el templo. No son las paredes, son cada hermano de la congregación, es el templo. La Biblia nos dice claramente que el Espíritu Santo habita en nosotros y que cuando el pueblo de Dios está unido es el templo, hermanos. Una aplicación de este texto es, cada domingo venimos a escuchar la proclamación de la palabra del Señor con el pueblo del Señor, porque ahí vemos más claramente en este lado de la eternidad la gloria de nuestro Dios. Queremos ver a Cristo, le decimos al predicador, oh, muéstrame a Cristo, muéstrame a Cristo. Porque solamente cuando veo su gloria, la vida pierde todo valor innecesario y estamos dispuestos a hacer lo que Él nos llame. Esto no es acerca de héroes que hacen lo que sea por Dios. Esto es acerca de un Dios que transforma a personas incapaces, pecadores, pero los transforma de tal forma que Él los utiliza para su gloria. Vivimos centrados en el Evangelio. Cuando vemos la gloria de Dios en el templo, y este texto nos muestra claramente que eso se refleja en la persona de Jesús. Por eso somos centrados en el Evangelio, porque la gloria de Dios está en la faz de Jesús. Señor, muéstranos a Cristo. Queremos ser aquellos que hemos sido transformados por tu gloria. Te damos gracias, Señor, que tú tuviste compasión de nosotros, te revelaste a nosotros y nos salvaste. Señor, en una reunión de este tamaño, no puedo asumir que todos han visto tu gloria. En tu misericordia, abre los ojos de aquellos que no ven. Que comiencen viendo la realidad de que son aquellos que han violado tu ley. Y que vean su necesidad mayor en la realidad de que Jesús murió por sus pecados. Gracias, Señor, que tú predicas juicio para que podamos responder a Él por medio de la persona de Jesús. Gracias que Jesús en la cruz recibió el juicio de todos aquellos que iban a ser salvos. Tráenos a Él, haznos uno con Él, que vivamos capturados por su gloria, para que realmente vivamos centrados en el Evangelio. Es nuestra oración, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Amén.